Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Es un privilegio siempre enseñar la palabra, pero también es un bastante temor y temblor, porque es palabra divina y la verdad que uno no quisiera equivocarse, ¿no? Acompáñame, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, porque en esta noche sabemos que tú nos vas a hablar y te pedimos que sea conforme a tu voluntad y que podamos seguir gozándonos, Señor, de este libro de Juan, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hoy día a estudiar el capítulo 13 del libro de Juan. Y como introducción quiero decirles que del capítulo 13 al 17, y sería bueno eso que lo apunten, es son las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos la noche antes de su muerte, ¿no? El capítulo 13 al 17, ¿no? Solamente esto se lo expresó él a sus discípulos en forma íntima, ¿no? Como una forma de prepararlos para su muerte y resurrección, ¿no? Les pido que tengan rapidez para que escriban, para que no... Porque hay bastante en esta noche. Vamos a tratar de avanzarlo lo más pronto. Versículo 1 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mira, Jesús sabía de que Judas lo iba a traicionar, como también sabía que sus discípulos lo iban a abandonar, ¿no? Pero los amó hasta el fin y los sigue amando. Interesante, ¿no? Al final del versículo 1 dice, ¿no? Los amó hasta el fin. ¿Cuál es tu actitud cuando te enteras que alguien está hablando mal de ti? Interesante, ¿no? La enseñanza que nos da el Señor acá, ¿no? Que a pesar que él sabía de que sus discípulos lo iban a abandonar, y es como quien dice, pues ya pues no quieren nada conmigo, ya me voy en donde otros, ¿no? Pero la actitud de Jesús no fue así, ¿no? Dice que los amó hasta el fin, ¿no? Otra enseñanza que podemos sacar acá es que él conoce y sabe lo que pensamos, sabe de nuestros pecados pasados, sabe de los pecados presentes, como sabe también los pecados futuros que vamos a cometer, ¿no? Pero qué bonito es saber que al final de todo esto, él nos sigue amando, ¿no? Hasta el fin. Y esa es una bonita historia, en verdad. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El único asunto, tal vez aquí, si ustedes vemos este versículo, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, dice, ¿no? Y que había salido de Dios y a Dios iba. Si analizamos bien este versículo, nos damos cuenta que en verdad Jesús tenía el control de todo. Él sabía que había salido de Dios y que al final iba a ir donde Dios. Y esto en verdad nos da seguridad y confianza con respecto a la vida eterna, ¿no? Porque
si Él es el que da la vida, si a Él lo hemos visto venir y lo hemos visto ir, y cuando Él dice que también ustedes van a estar conmigo, eso nos da seguridad a nosotros, de que un día también vamos a estar con Él, ¿no? Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Eh, Hay algo que podemos ver durante el Evangelio de Juan y los otros evangelios, haciendo una comparación, es que los discípulos en verdad no entendían a 100% para qué había venido el Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Parece ser que la gran mayoría de ellos seguían pensando en que el Mesías iba a ser el Mesías político, el Mesías que iba a traer la liberación del pueblo judío de los romanos, ¿no? Y como tal, ellos también tenían una idea de lo que debía ser un líder, ¿no? Y el líder debía ser mandón, el líder debe ser el que está arriba sobre todos, el líder es el que no pide favores, sino ordena, y aquel que no cumple lo castiga, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí Pedro, pues, le parece algo raro que Jesús eh, se agache y comienza a lavar los pies de los discípulos, ¿no? Y Jesús le dice: pues yo sé que tú no entiendes ahorita, no entiendes lo que estoy haciendo, ¿no? Pedro le dijo, versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Cuando habla acerca de que vosotros estáis limpios, está hablando de la palabra, que en verdad ellos ya estaban limpios en la palabra. Ahora, este trabajo de limpiar los pies, quien lo realizaba era un esclavo, ¿no? Y Jesús le estaba dando un ejemplo muy bonito, en verdad, con respecto a lo que es el servicio, ¿no? Y esto vamos a ver aquí más adelante. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Lo que he hecho. Jesús lo que quiso demostrar a, a sus discípulos es que Él, siendo hijo de Dios y habiendo encarnado y siendo como hombre, Él estaba haciendo el trabajo más humilde, llamemos así, o humillante para unos, de servir a otros. Más adelante en Jesús vamos a ver cuando, si ustedes ven en Lucas 22-27, Lucas 22-27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y la pregunta nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Para nosotros, ¿quién es el mayor, no? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve, no? Sabemos, o somos estudiantes de la Biblia, que el que sirve es mayor, ¿no? Porque Jesús mismo dijo, no, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Pero en verdad esa es nuestra actitud.
Esa es nuestra actitud frente a algo que hay que hacer. Ahora, por ejemplo, que estamos yendo a Cajamarca, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Yo sé que todos de alguna forma tenemos una idea o algo ya preconcebido de lo que vamos a hacer. Y si no llena nuestras expectativas, vamos a sentirnos mal. En la tarde, cuando estábamos en reunión ahí en el staff, John dijo un eslogan que siempre dice Chuck, ¿no? Dice, bienaventurados los flexibles, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, no sabemos, estamos planificando lo que se va a hacer en Cajamarca, pero no sabemos lo que Dios tiene exactamente, ¿no? Y si a ti te toca de repente cantar o hacer un mimo, de repente por ahí no lo haces y vas a tener que barrer, no sé, o tendrás que limpiar, no sé, o tendrás, no sé qué, pero la idea es estar dispuestos, o sea, todos somos siervos acá, todos somos siervos, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, todos somos siervos, y que no hay trabajo grande o pequeño delante del Señor, ¿no? Para mí es difícil estar acá adelante. Yo quisiera estar como siempre estuve ahí en la puerta recibiendo a los hermanos, ¿no? Pero si Dios me manda, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo nomás. Pero, sea poquito o mucho que hagas en las cosas del Señor, hazlo para Él, ¿no? Y la gloria siempre se la llevará a Él. Dejemos que el Señor se glorifique a través de tu servicio, ¿no? No es un paseo ir a Cajamarca. Estamos yendo a una lucha espiritual fuerte. Si es que no sabías, te lo estoy diciendo, ¿no? No sé qué va a suceder. Pienso, de hecho, que va a suceder cosas buenas, pero estemos apercibidos, ¿no? Pues la palabra dice que el enemigo está como león rugiente, ¿no? Y es una zona, Cajamarca, donde la idolatría ha calado por muchísimos años, ¿no? Entonces, les pido que estén orando y estén dispuestos a servir y a lavar los pies, como lo hizo el Señor Jesucristo. Conmigo van a tener un problema, porque mis pies sí huelen, ¿ah? No, es una broma, pero los pies que estaba lavando el Señor eran pies sucios, ¿ah? Por si acaso no eran limpios. Pies que ellos caminaban con sandalias, ¿no? O sea, y de hecho con barro y qué sé yo, ¿no? Y yo los hacía con mucho gusto. Ahí nos hacían la pericure, el que se llama el pericure, ¿no? Nos hacían allá de esas cosas, ¿no? Imagínense ahí con callos y con uñas grandes, qué sé yo, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? O sea, y el Señor lo hizo con mucho orgullo, con mucha humildad, ¿no? Esa es la palabra más correcta, ¿no? Seguimos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, versículo 12, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. El Señor sabía que después de la venida del Espíritu Santo del Pentecostés, estos hombres iban a ganar a todo el mundo conocido, ¿no? Desde entonces. Pero estos señores tenían que aprender lo que era el servicio, lo que era la humildad. Que se olvidaran de ese concepto que tenían que ser un líder es aquel mandón o aquel que manda y aquel que exige y aquel que todo lo merece, ¿no? Eso es lo que el Señor quería que entiendan, ¿no? Como le digo, era la noche anterior del día de su muerte, ¿no? Veamos en Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro.
alguien una vez escuché decir, ¿no? El Señor no ha llamado a creyentes, sino ha llamado a discípulos, ¿no? Y en verdad el Señor quiere que todos seamos discípulos y vamos a ser perfeccionados. Y al ser perfeccionado, la palabra está hablando de que nos va a costar, ¿no? Discípulo habla de disciplina, habla de orden, habla de una vida de entrenamiento, teoría y práctica, ¿no? En Timoteo habla de como un soldado, habla como un labrador, habla como un atleta, ¿no? Entonces, y nos estamos preparando. Y ahora que vayamos a Cajamarca vamos a hacer la práctica, ¿no? Vamos a practicar allá. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis, dice, ¿no? Algunas características de un siervo líder. Vamos a Mateo, capítulo 20, del 26 al 28. Mateo, capítulo 20, del 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si gusto lo apuntan. El líder piadoso es aquel que se inclina para ayudar a otros, que considera a los demás por encima de sí mismos. Filipenses 2, 3, 4. Filipenses 2, 3, 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Le repito, el líder piadoso es aquel que se inclina para ayudar a otros, que considera a los demás por encima de sí mismo. Hemos visto acá y otra característica, que pone su vida por otros. Juan 10, 11. Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Otra característica, el siervo líder es aquel que busca servir antes de ser servido. Está en Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Es aquel que busca servir antes de ser servido. 22, 27 dice: porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que se sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Otra característica, a ver, creo que es, hay una acá que... la última es, habla de, cuando dicen en el versículo 17, ¿no? Bienaventurados seréis, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si así lo hicieres, ¿no? Bueno, esa es una bendición espiritual, especial, para los que no solo están de acuerdo en el servicio humilde, sino que es característico de Jesús, sino que también van más allá de lo que le demanda el servicio y lo cumplen. O sea, están en búsqueda siempre de servir más. O sea, no están esperando que le digan, haz esto, no, sino que ve la necesidad y ahí mismo se ofrece a servir, ¿no? Eso es lo que está hablando el versículo 17, ¿no? Si sabéis estas cosas, aventurados seréis si así lo hicieres. Eso es lo que está hablando, ¿no? Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
En Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que le fuere perfeccionado será, no, perdón, era Salmo 41:9. Salmo 41:9. Me parecía raro, ¿eh? El Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Sabes lo que es un calcañar? El calcañar es el talón. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿no? El que comía pan conmigo, levantó el pie, o no, bueno, podríamos decir, ¿ah? Claro, algo así, ¿no? O me pateó, o al que yo al que le di confianza, comió de mi mesa y después ahora me traiciona, ¿no? Y está hablando de Judas, ¿no? Versículo 19: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Ustedes sabían de que nosotros somos de bendición? Miren lo que dice acá: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare. Los que vamos a ir, por ejemplo, ahorita a Cajamarca, vamos a ir, el Señor nos está enviando. Dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, la bendición que va a recibir esta ciudad, la bendición que va a recibir las personas que nos reciban, la bendición que va a recibir ahí el paisanito que de repente nos da un vasito de agua. Él quizás no va a entender, no sabe, pero va a recibir bendición de Dios. Y porque nosotros somos embajadores y el Señor nos está llevando a una misión, somos misioneros, y el Señor nos está llevando a una misión. Versículo, veamos qué dice Mateo 10:40. Mateo 10:40 al 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, ¿no? Es una bendición, en verdad, ir en el nombre del Señor. Saben toda la trascendencia que puede traer en una ciudad cuando uno va en el nombre del Señor. Y vamos respaldados por Él, ¿no? Él es el que nos manda y Él nos respalda. Y es el que nos lleva adelante, en verdad. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Cuando habla de conmoverse, está hablando que se perturbó, se inquietó y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ustedes sabían que ustedes sabían que Judas nadie sabía que era Judas. ¿Por qué? A ver. Porque a Judas se le había encomendado el que guardara el dinero, ¿no es cierto? Y mayormente a quien se le confía cosas que son de valor, a la más confianza. Por eso que en él no dudaban. Interesante, ¿no? Eso pude descubrir hoy día, ¿no? Que estaba pensando, ¿no? Eh, no pensaban que eran Judas. Es el que menos pensaban. Y total, él era el que iba a traicionar al Señor, ¿no? Sí, pues. Entonces, Judas no era un traidor obvio, pues, ¿no?
Al fin y al cabo era él a quien los discípulos le confiaron el dinero, ¿no? Por eso que no. Versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahí está hablando de Juan, ¿no? Es el apóstol amado, el apóstol. 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pero no sé cómo lo habrá dicho, oye Juan, pregúntale pues al maestro, ¿no? Ya que tú estás ahí, ¿no? Y él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Y aquí vamos a ver una conversación que tiene Jesús con Juan, una conversación íntima, ¿no? Porque los otros no estaban escuchando. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Se tenía por costumbre que a quien se le daba el pedazo de comida o pan, ¿no? Se le daba al invitado de honor. Tú invitabas a la casa a una persona y entonces con una forma de sentirle bien, ¿no? Agarrabas tú un pedazo de la comida y le dabas a él de comer. Y Jesús hace eso con Judas. No dice ahí, ¿no? Leo de nuevo el versículo 26. Entonces dice, respondió Jesús, a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Veamos lo que dice Mateo 26. Ahí nos da algunos versículos ahí que nos da una idea más clara. Capítulo 26 de Mateo, versículo 24 y 25. Mateo 26, versículo 24 al 25. Ahí yo veo que ya saben la Biblia, porque no la usan. Saben de memoria, los felicito, en verdad. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué tal, no? ¿No? O sea, como Magali dice. Pero ¿qué tal? O sea, este hombre sabía lo que iba a hacer y él pensaba pues que Jesús no sabía o pensaba que no era Dios, no sé, ¿no? Pero hasta dónde llegó ¿no? Llegó su pecado, se puede decir. Ahora, vamos a hablar un poco de Judas Iscariote, ¿no? Porque en verdad Jesús eligió a Judas, uno de sus discípulos, ¿no? Pero Jesús no lo eligió para que pecara y lo vendiera, ¿no? Sino porque como es Dios, sabía de que él lo iba a entregar y le estaba dando la oportunidad para que no lo hiciera y se arrepintiera. Incluso en este pasaje, cuando habla acerca de estar sentado en la mesa en la Pascua, primero dice el Señor, ¿no? Alguien me va a entregar, ¿no? Como diciendo, mira, yo sé que tú eres aquel que le voy a dar el pan, ¿no? ¿Qué más directo, ¿no? Te estoy diciendo, tú eres, arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete de lo que vas a hacer. Y todavía le dice, yo soy maestro, sí, tú eres, ¿no? O sea, Dios, como estábamos viendo al comienzo del capítulo 13, al final del versículo 1, cuando dice, ¿no? Y los amó hasta el fin, ¿no? El Señor no quería que se pierda Judas, ¿no? Y le estaba diciendo, Judas, yo sé, ¿no? Arrepiéntete de lo que vas a hacer. Y como estamos viendo aquí, cuando en Mateo 26, 24, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, dice, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, ¿no? ¿No? O sea, el Señor no quería en verdad. Ahora, Judas no fue el único malo, ¿no? No quiero ser defensor de Judas, pero no fue el único malo. Él lo traicionó, pero los otros también lo abandonaron, ¿no?
Entonces no. Ahora, todos, no solamente Judas, la gran mayoría, como les digo, no puedo decir en su totalidad porque la Biblia no me lo dice, pero todos seguían esa persistencia, en ese persistente incapacidad de comprender la misión de Jesús. No entendían. Como les digo, pensaban que Jesús era un Mesías político, ¿no? Tanto es así que la mamá de Juan le dice, no, Señor, cuando tú estés en tu reino, ponle a mis hijitos, pues una a la derecha, otra a la izquierda, ¿no? Utilizando la vara para que estén en buen lugar sus hijos, ¿no? Y pensando que ese era el reino de Jesús, ¿no? Entonces, no solamente Judas era el que cometía esos errores, ¿no? Ahora, cuando ellos escuchaban hablar de la muerte de Jesús, sentían diversos grados, ¿no? De ira, de temor, de desilusión, ¿no? Pero también decían, no, pero, o sea, si Jesús nos ha escogido, pareciera como que esta misión está condenada al fracaso, porque él iba a morir, ¿no? No tenía sentido, en verdad, ¿no? Ahora, no sabemos exactamente la motivación de la traición de Judas. Algunos dicen que es por el dinero, ¿no? Lo que sí es claro es de que la posición que tomó Judas con respecto a Jesús permitió de que el diablo lo pudiera manipular, ¿no? Y en eso hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es la motivación que tú tienes a seguir a Cristo, ¿no? Interesante, ¿no? Eso nunca lo había pensado bien porque, mire, le voy a leer, dice, ¿no? No sabemos exactamente la motivación de la traición de Judas. Lo que sí está claro es que Judas permitió que sus deseos lo pusieran en una posición en que Satanás pudiera manipularlo, ¿no? ¿Cuál es tu motivación al seguir al Señor? ¿Solamente de servirle o creer de que a través de él vas a ganar una posición? O a veces piensan de que porque hay muchos gringos hay mucha plata y vas a tener mucho dinero. No sé, ¿cuál es tu motivación, no? Lo interesante de Judas también es que fue capaz de reconocer su mal que hizo al traicionar a Jesús, pero se suicidó. ¿Por qué? Porque no buscó el perdón, ¿no? Tengamos, tengamos presente que nuestros planes y los motivos malos permiten que Satanás nos use en cosas peores, nos pueden usar, ¿no? En otras palabras, que todos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros proyectos, que siempre estén a los pies del Señor. Señor, que se haga tu voluntad. Porque salirse de la voluntad del Señor es muy posible que el enemigo te pueda engañar y te pueda desviar del camino. No hay mejor cosa, por eso en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Cuando dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es lo mejor, ¿no? Como ayer decía Marcos, ¿no? No estoy en contra que estudien, gloria a Dios, estudien, sean buenos profesionales y den luz en esta ciudad tan oscura, ¿no? Pero, ¿cuál es la voluntad del Señor? Porque si has entendido en verdad que Él derramó su sangre por nosotros, hemos sido comprados por Él. Y en verdad ya no nos pertenecemos, pertenecemos a Él. Y Él es dueño de nuestras vidas y Él debería de hacer lo que quiere en nuestras vidas. Pero muchas veces no es así, ¿no? Y yo estoy seguro de que cuando entendamos esas cosas, nuestra óptica, nuestra visión con respecto al Señor va a cambiar bastante, en verdad. Y Dios te va a poder manifestar lo que Él quiere que tú hagas. Yo sé que muchos acá están luchando con su trabajo porque quieren ir de viaje y su trabajo, qué sé yo. El Señor también lo sabe. Pero cuando tú le pones primero al Señor, las demás cosas serán añadidas, dice en Mateo 6:33. Seguimos, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Interesante, acá estuve pensando en esto. Satanás no podía entrar hasta que Jesús le dijo, ya hazlo una vez. Interesante, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que Dios tiene control de todo, de Satanás y sus acciones. Interesante, ¿no? Y después del bocado, Satanás entró en él, dice, ¿no?
Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Les voy a leer acá un comentario. Dice, Satanás imaginó que la muerte de Jesús acabaría con su misión y obstaculizaría el plan de Dios. Al igual que Judas, no sabía que la muerte de Jesús desde un principio era la parte más importante del plan de Dios. Eso es lo que no entendía, ¿no? Que era Jesús tenía que morir para, para que se completara el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Pero Satanás pensaba de que matando a Jesús ya iba a acabar todo, ¿no? ¿Cómo se habrá arrepentido cuando se enteró, ¿no? Que había sido un instrumento de Dios para salvar a la humanidad, ¿no? No, ¿qué he hecho? No hubiera matado, ¿no? Cosa de locos, en verdad. Pero en esta, es algo interesante ver acá la intervención directa de tres, que se puede llamar tres fuerzas detrás del suceso de la crucifixión, ¿no? Vemos la mención directa de Satanás entrando en Judas, ¿no? Vemos el hombre pecador representado, ¿no? La maldad, y Dios ordenándolo todo divinamente para la reconciliación del hombre con respecto a Dios. 2 Corintios 5, 18. Segunda Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿no? Ese es un versículo también de evangelístico, ¿no? Ahí lo pueden apuntar, lo van a ir a Cajamarca y compartírselo a las personas, ¿no? Tú puedes reconciliarte con Dios. Muchas veces hay personas que cuando tú te has acercado, dicen, no, pero tú crees que Dios me puede perdonar, ¿no? Todo lo que he hecho, por ejemplo, los que van a ir a la cárcel, ¿no? No, que yo he asesinado, he matado, ¿no? Dios te puede perdonar todos tus pecados. Le puedes leer este versículo y se dan cuenta que en verdad, a través de Cristo nosotros podemos reconciliarnos con Dios, ¿no? Y todos nuestros pecados son limpiados a través de la sangre de Jesús. Podemos, por ejemplo, hay tanto en verdad versículos que nos llevan a ver lo que Dios hizo por nosotros, en verdad. Seguimos. Estamos en el versículo 28, ¿no? Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, dice, ¿no? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Todavía comió, ¿no? ¿No? ¿Qué tal Judas, no? Si yo me veo descubierto, ¿no? Ahí mismo me arrodillo, Señor, perdóname, ¿no? El otro día estábamos viendo el pecado de Acán ahí en Josué, y Acán, pues, un día antes Dios dijo que había pecado en el pueblo, ¿no? Y entonces, como que Dios dio un día de tiempo a Acán para que pidiera perdón a Dios, ¿no? Pero él esperó de que escogieran a la tribu, a la familia, y recién cuando ya fue descubierto, él recién confesó su pecado, ¿no? Dios sabe los pecados más escondidos, tus pensamientos más ocultos, lo sabe Dios, ¿no? O sea, a Dios no lo podemos engañar, ¿no? Así que si somos como Jonás queriendo huir de Dios y creer que Dios no va a estar al otro lado, es mentira, ¿no? Lo sabe todo en verdad Dios, ¿no? Por eso que a cada momento en verdad debemos de estar confesando a Dios nuestros pecados, nuestros pensamientos, ¿no? Pues pecamos, caemos en pecado muchas veces, ¿no? Y es mejor estar a cuenta con Dios, ¿no? Antes que el otro vaya corriendo donde el Padre a decir, mire, y acusarnos, ¿no? Porque el otro siempre quiere acusarnos delante de Dios, ¿no? Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre,
y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, este era un mandamiento nuevo. Veamos lo que dice Levítico 19:18. 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia de lo que Jesús les dice a lo que decía la ley, no? Les voy a leer unas líneas. Pero amar a otros de la misma manera que Cristo amó a otros, en verdad era revolucionario. ¿Por qué? Porque amar a otros debemos basarnos en el amor sacrificial que Cristo hizo por nosotros. ¿Dónde vemos ese amor? Algunos lo saben. 1 Corintios, capítulo 13. Porque no solamente es decirlo, sino que hay que demostrarlo, inclusive ir más allá, ¿no? Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que si sabes predicar y sabes muchas cosas, tienes dones que otros no tienen, pero si no tienes amor, ¿qué dice? 1 Corintios 13. 13. Versículo 2. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué tal? Así hagas una prédica esas, pero buenazas, o unas enseñanzas esas, pero que te sacas 20. Pero no tienes amor, nada sirve. Y si partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Son palabras fuertes, ¿verdad? ¿No? Nada sirve lo que haces si no tienes amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esa es la parte que a mí me gusta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, o el amor nunca va a acabar. Porque el amor es Dios, pues. O el amor es Dios. Porque nos amó, Dios creó los cielos y la tierra. Porque nos ama, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Porque nos sigue amando, Él nos ha traído acá para que podamos aprender más de Él, ¿no? Y porque nos ama, nos manda a ser misioneros y nos sigue amando, ¿no? Tremendo, en verdad. Ese es el amor que estaba hablando Jesús a sus discípulos, ¿no? Es cierto que la ley hablaba de que debemos amar unos a otros, pero ese es el amor. A veces algo escuchado algo así, yo no soy abogado, pero escucho a veces a los abogados cuando hablan de leyes, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, pero el espíritu de la ley dice así, ¿no?
Entonces, yendo de dónde la raíz de cómo nació esa ley, ¿no? Y eso es lo que Jesús vino a decir también a los fariseos, ¿no? A enseñarles el espíritu de la ley, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, no adulterarás, ¿no? Entonces decían, no, y ya tenían eso como ley, ¿no? Pero el Señor fue al espíritu de la ley y dijo, basta que tú pienses en otra mujer que no es tuya, ya estás adulterando, ¿no? Ya estás adulterando. Entonces es mucho más, más profundo, ¿no? Y mucho más difícil también. Pero a la misma vez, eso es lo que el Señor estaba enseñando, ¿no? Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Ahí quiero verlos en el paseo, ahí voy a ir yo. Ahí quiero verlos, a veces van a tener amor cuando están ahí durmiendo, no sé. Ahí quiero verlos, porque ahí van a chocar caracteres, van a haber rozamientos. ¿Ah? Ahí sale la carne. Ahí quiero verlos, ahí quiero verlos. Este amor que habla Jesús, les voy a leer, es nuevo porque propone una nueva norma, el amor de Jesús. El amor desinteresado que los cristianos se prodigan unos a otros, da testimonio ante el mundo de que son verdaderos discípulos de Cristo. Y es verdad eso, ¿no? La gente se va a dar cuenta que en verdad somos discípulos del Señor cuando vean el amor que nos une, ¿no? Jesús dice que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos. Pero en verdad la gente ve eso. ¿Cuántas vemos iglesias que se pelean, que entran celos, entra disensión, entran chismes, ¿no? ¿Cuál es tu testimonio dentro de tu casa, no? Eres altanero, eres gritón, eres rebelde. ¿Será por eso que tu mamá todavía no se convierte, o de repente tu esposo no se convierte porque todavía no te ve como una cristiana, ¿no? El testimonio es muy importante porque eso es poder. El testimonio es poder. Es un milagro andante, ¿no? El testimonio. Y lo que la gente ve en ti va a decir, sí, este tiene de Dios, ¿no? O el otro va a decir, no, este no tiene Dios. Mal testimonio. ¿Cuántas veces uno ha escuchado eso, no? No, ¿para qué te vas a seguir si yo he visto el otro que se convirtió, después al poco tiempo regresó y todo lo demás, ¿no? Es una pena porque no van contra la iglesia ni contra ti, van contra el Señor, ¿no? La obra del Señor, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos amar a otros? Algunos tips, creo que le dicen, ¿no? Top. Ayudando cuando no resulta conveniente. Miren, ayudando cuando no resulta conveniente. Sacrificándonos cuando nos duele. Dedicando energía al bienestar de otros en lugar del propio. Una vez conocí a una hermana, una viejita, y me va a buscar como a las 11 de la noche, creo, ¿no? Dice, hermano, ¿sabe que tengo que salir de la casa porque el dueño me ha dicho? Y eran con las 11 de la noche, y me dice, para hacer una mudanza. Y ni siquiera tenía plata para camión, nada. Había que llevar las cosas de un edificio, o sea, bajar las cosas del tercer piso hasta el primer piso y cargarlas, llevarlas, por lo menos eran 2 cuadras o 3 cuadras. Claro, no era yo solo, había otro hermano más, ¿no? Pero la verdad que lo pensé 2 veces ayudarlo. Pero Dios me habló en verdad porque me fui movido por el Señor, porque quizás en mi carne no lo hubiera hecho, ¿no? Pero salí, ¿no? Salí a ayudarle a la hermana que necesitaba, ¿no? Y le hicimos el trabajo, ¿no? Y al final ella no tenía nada que darnos, en verdad, ¿no? La pregunta es, ¿eso lo harías? ¿No? Cuesta, ¿no? Me acuerdo de una compañera en la universidad, compañeros, me acuerdo. Yo había presentado el trabajo y ellos no habían presentado, no entendían el trabajo, cómo hacerlo. Era un diseño. Y entonces, para los que no saben, yo estudiaba arquitectura en la Universidad de Ricardo Palma, y ahí está uno de mis colegas. Y entonces, los compañeros me dicen, pues, no había, o sea, la única, ya era costumbre para nosotros amanecernos, ¿no? O sea, era de todas las semanas.
y ya me había amanecido y me dice, oh, García, me dice, por favor, ayúdanos. Eh, y yo siempre había estado compartiendo a ellos, pues ellos no eran cristianos, y me estaban pidiendo un favor, pues, ¿no? Dije, Señor, lo voy a hacer por ti. Y me amanecí, sin tener yo que hacerlo, ¿no? Pero me amanecí, ¿y qué sirvió eso? Que toda la noche les estuve con el oído que les silbaba del Evangelio. Los agarré toda la noche, toda la noche les agarré hablando del Evangelio, y ellos tenían que de alguna forma aceptarlo porque les estaba ayudando yo, pues, ¿no? Son sacrificios que uno puede hacer, pero en verdad traen bendición, ¿no? Bendición para... Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Pues acá dice, ¿no? Ayudando cuando no resulta conveniente, sacrificándolos cuando duele, dedicando energía al bienestar de otros en lugar del propio, recibiendo heridas de otros sin quejarnos ni contraatacar, ¿no? Eso es lo que más a veces caemos, ¿no? Sabemos que nos han hecho daño, sabemos que ha hablado mal de mí y lo que quiero es pues, contraatacar, ¿no? Y acá ya lo que dicen, ¿no? Recibiendo heridas de otros sin quejarnos ni contraatacar, ¿no? En verdad es difícil amar así. De ahí que la gente nota cuando usted lo hace y sabe que ha recibido poder de una fuente sobrenatural. La Biblia ofrece una hermosa descripción del amor y eso encontramos que hemos leído en 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Solo Dios sinceramente nos puede dar ese amor hacia el prójimo. Nosotros en la carne nunca lo vamos a poder hacer en verdad. Pero si estamos dispuestos a ser utilizados por el Señor nos va a dar. Y de repente en Cajamarca van a ocurrir esas cosas, ¿no? Que vamos a tener que hacer unos pequeños sacrificios en ayudar a la gente, ¿no? De repente por ahí alguien, a un paisanito hay que ayudarle a encargar sus costales, no sé. Entonces eso va a ser motivo para que tú les compartas y él vea el amor, ¿no? Del Señor a través tuyo, cómo estás ayudando sin recibir nada a cambio, ¿no? Y cosas así, no sé qué pasará en verdad, pero el Señor va a hacer su obra en verdad. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿No? Vemos aquí que Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder, ¿no? Si yo veo que Jesús me está diciendo pues que yo lo voy a negar, ahí mismo le digo, Señor, ayúdame, ¿no? A no negarte nunca, ¿no? Pero muchas veces caemos en eso también. Creemos que en nuestra fuerza vamos a hacer las cosas de Dios, ¿no? Yo la verdad, sinceramente, y lo digo acá adelante y que quede grabado, en mí no había intención de ir a Cajamarca. Pero es Dios que me está llevando, en verdad. Y a veces no quería ir porque ya uno, ya pues cuando pasa de los 40, pues ya no es lo mismo cuando uno tenía joven, 18 años, 20 años, pues, ¿no? Es diferente, pues. Entonces, pues, pero dice, Señor, si tú me estás llevando, amén, pues. Si tú quieres que vaya, tengo que aceptarlo como siervo, ¿no? Entonces, mi Señor sabe, ¿no? Dice, pero no cambió la situación ni dejó de amarlo, lo que vimos en el versículo 1. Eso se sabía de la situación de Pedro, ¿no? Pero Pedro no tomó una actitud sincera con el Señor, ¿no? Porque estaba confiando en su carne, no, yo nunca lo voy a dejar al Señor, yo nunca lo voy a negar, ¿no? Seamos humildes, es lo mejor en verdad, ser humildes y que sea el Señor que se lleve la gloria. Estoy seguro que Juanita cada vez que cocina le da la gloria al Señor, en verdad. Por eso que siempre le sale rico su comida. Es así, ¿no? Goldie cuando cocina también ora al Señor, le dice, Señor, ayúdame, ¿no? Que multiplique todo, y que el Señor se lleve la gloria, ¿no? Es lo mejor en verdad, ¿no? Jesús sabe muy bien lo que hará usted con el fin de lastimarlo, pero aún así, Él lo ama incondicionalmente y le perdonará cuando usted se lo pida. Judas ni Pedro entendieron eso, ¿no? No entendieron que en verdad Jesús sabía y que podía perdonarles, ¿no? En nuestro entusiasmo es fácil hacer promesas, pero Dios sabe de dónde
llega nuestro compromiso, hasta dónde llega nuestro compromiso en verdad. Pablo nos dice, vamos a Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí Pablo nos dice que no tengamos un concepto más elevado de nosotros que le debemos tener, ¿no? En lugar de jactarnos, siempre debemos mostrar compromiso delante del Señor y confiando de que en verdad Él siempre lo va a hacer las cosas. Yo de chiquito, o sea, de chiquito en la fe, tengo ya cerca de 20 años en el Señor, algo que he aprendido es que cuando Dios te manda algo, sabes que estás preparado y sabes que, o sea, el Señor nunca te manda a un lugar sin estar preparado, esa es la palabra correcta. Y yo he entendido de que cuando Dios me manda, yo sé que el Señor me va a ayudar, ¿no? Señor, tú me estás mandando, confío en que tú me vas a ayudar. Yo humanamente no puedo, pero yo confío que tú me vas a ayudar. Y así debemos hacer siempre, ¿no? O sea, confiando en que Dios es el que te va a añadir, el que te va a sustentar, el que te va a ayudar, el que te va a sanar, el que te va a dar sabiduría para hablar, etcétera, 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 ¿no? Siempre dándole la gloria a Él, ¿no? Y no haciendo en nuestras fuerzas, ¿no? Amén. Todavía tenemos para seguir, son las 9:10. Vamos al capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí cuando está hablando de morada, está hablando literalmente de un lugar donde vivir. En una mejor traducción habla de habitaciones, ¿no? Está hablando de que, pues, en el cielo, pues, es un lugar amplio, espacioso, donde todos en verdad podemos estar, ¿no? Eso es lo que el Señor está hablando, ¿no? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, ¿no? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es uno de los pasajes más consoladores dentro de las Escrituras, por la forma, las promesas y la forma que el Señor habla, ¿no? Habla de su promesa, la promesa de su retorno, ¿no? Primero, voy a mencionarle así en partes. Jesús habla de una paz, ¿no? De un lugar y una promesa en este pasaje. Cuando dice no se turbe, ¿no? Vuestro corazón, sino lo que está diciendo es que tengan paz, tengan tranquilidad, ¿no? Después habla de un lugar, ¿no? Jesús no es mentiroso, pues si el Señor está hablando de que hay un lugar para nosotros, en verdad lo hay, ¿no? Y habla, y este lugar, o sea, está hablando de una eterna compañía que vamos a estar con Él para siempre, ¿no? Y lo último, ¿no? Que lo que es hermoso y que va a volver por nosotros, ¿no? Para llevarnos con Él, ¿no? Qué hermoso será ese día, en verdad. Y Jesús les dice, ¿no? Versículo 4, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, el llamado el incrédulo, ¿no? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el sexto yo soy, ¿no? Que encontramos en San Juan. Pero es un yo soy triple, ¿no? Porque dice, no, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿no?
Lo que él estaba diciendo al decir yo soy el camino, es que él es nuestra senda, es el camino, es la senda hacia el Padre, ¿no? Es la senda hacia el Padre. Cuando él dice que es la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios, Jesús, ¿no? Es la realidad de todas las promesas de Dios. Y cuando habla de que Él es la vida, Él está diciendo que su vida divina a la nuestra, Él las une, ¿no? Tanto ahora como eternamente, ¿no? El momento que tú te unes, Gino, con el Señor, que ya te has unido con el Señor, es para una eternidad. Y eso nadie, ni siquiera el, ¿cómo se llama el tiner, te puede separar de Dios, ¿no? Así sea, es la cola sintética o el pegamento más fuerte, increíble que existe, que nadie nos puede separar del amor de Dios. Es por la eternidad, en verdad. Es algo hermoso, en verdad. Versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Cuando el Señor está hablando tanto tiempo, ¿cuántos años está hablando más o menos? Más de 3 años, ¿no? Algunos dicen que ha sido 4. Pues esa es otra enseñanza de otro tiempo, en verdad. No demoraría mucho en explicarle. Pero está hablando de varios años, ¿no? Varios años que el Señor había estado con ellos, ¿no? Por eso el Señor dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Veamos lo que dice Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿no? Está hablando de Jesucristo, ¿no? Es la imagen invisible, el primogénito de toda la creación. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo, ¿no? Eso es lo que el Señor se admiraba por cómo es que no todavía habían entendido quién era Él y quién era el Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores. No caigamos en una... Hay algunos que toman este versículo para decir cosas un poco erróneas, porque cuando el Señor está hablando acá de que vamos a hacer aún mayores, las hará,
está hablando de mayores en dimensión y en número, y no tanto en valor, ¿no? ¿Por qué habla el Señor en mayor en número y en dimensión, ¿no? Veamos acá dos puntos. Uno, debido a que Jesucristo fue crucificado, su ministerio terrenal estuvo limitado solo a unos pocos años. Debido a que Jesucristo fue crucificado, su ministerio terrenal estuvo limitado a unos pocos años. Su ministerio terrenal estuvo limitado a unos pocos años. Sabemos que él comenzó más o menos a los 30, hasta los 30 y tantos años estuvo lo que le llaman la popularidad, ¿no?, del Señor. Entonces, fueron 3 años nada más. Pero ¿qué pasó después del Pentecostés, no? Y comenzó la predicación del Evangelio, ¿no? Muchísima más gente, miles de personas se convirtieron, ¿no? Entonces, eso fue lo que el Señor estaba hablando, y se siguen convirtiendo hasta la actualidad personas, ¿no? 2. Nuestras obras incluyen la predicación del Evangelio. Nuestras obras incluyen la predicación del Evangelio, la cual trae consigo las bendiciones de la justificación, la cual trae consigo las bendiciones de la justificación y la reconciliación y el don del Espíritu Santo. Nuestras obras incluyen la predicación del Evangelio, la cual trae consigo las bendiciones de la justificación, la reconciliación y el don del Espíritu Santo, que desciende sobre la humanidad. Te repito. Nuestras obras incluyen la predicación del Evangelio, la cual trae consigo las bendiciones de la justificación, la reconciliación y el don del Espíritu Santo, que desciende sobre la humanidad. Versículo 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿no? Aquí podemos encontrar este versículo. Es bueno poder reparar en estos versículos, porque muchas veces han sido mal usados estos versículos, y dice, ya tú pide al Padre lo que quieras, mi nombre, y pide nada más y el Señor te lo va a dar, ¿no? Y pide un barco, el Señor te da un barco, qué sé yo, ¿no? Pero no es así, no es así en verdad, ¿no? Eh, la oración ofrecida en el nombre de Jesús está en concordancia con su naturaleza y propósitos revelados, en otras palabras, conforme a su voluntad, y cuenta con todo el peso de su autoridad, ¿no? Le repito, la oración ofrecida en el nombre de Jesús está en concordancia con su naturaleza y propósitos revelados, y cuenta con todo el peso de su autoridad, ¿no? Si tú estás en buena comunión con el Señor, tú sabes la voluntad de Él, y Él te la manifiesta a través de su palabra. Entonces, es lógico que no vas a pedir cosas irracionales, no cosas que están conforme a su voluntad, y Él te lo va a dar en verdad, ¿no? Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice, ¿no? Acá confirma lo que estamos hablando, ¿no? Nuestra petición debe ser en su nombre, es decir, de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios, ¿no? De acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios. Es importante eso, ¿no? Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Y la verdad que todo este tema del Espíritu Santo, la verdad que esto sería por una semana, en verdad. Pero es por el tiempo que no, y que vemos ya el tiempo y el viaje, todo, tenemos que ir un poco rápido.
Pero yo quisiera detener un poco en esto cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor no está hablando, está hablando como hablaban los fariseos, y en querer, su objetivo de ellos era cumplir los mandamientos, ¿no? Entonces tú cumples los mandamientos y estás bien con Dios. Y vemos que en verdad ni siquiera cumplían los mandamientos ellos, ¿no? Ellos tenían más de 600 mandamientos, ¿no? Y la vida cristiana no consiste en eso, en que tenemos que cumplir, ¿no? Y ya, entonces ya cumplo con el mandamiento y ya estoy bien con Dios, ¿no? Ya, Señor, yo sé que tú quieres que yo estudie, entonces yo vengo a estudiar y ya voy a pasar como sea el curso y ya, vas a estar contento conmigo. No, no, o sea, todo tiene que estar motivado por el amor. Cuando él dice, si me amáis, ¿no? O sea, si en verdad lo amas, de por sí, sin ser difícil, vas a guardar sus mandamientos. Yo siempre he visto esto como cuando tú tienes un amigo en el cual, pucha, que lo estima bastante, porque años de amistad, ¿no? Y tú sabes las cosas que a él le ofenden y las cosas que le agradan, ¿no? Y tú no quisieras perder su amistad con él, pues porque es tu pata, es tu amigo, pues, ¿no? Claro, con Dios es una esfera diferente, ¿no? Pero lo cierto es de que si tú sabes las cosas que le ofenden, entonces tratas de evitar eso para no perder su amistad, ¿no? Porque lo quieres, pues, porque lo amas, ¿no? Y lo mismo es con Dios, ¿no? Nuestra relación con Él es íntima, es profunda, es de padre a hijo. De otra parte nos habla que somos amigos, ¿no? Y entonces debe ser una relación sincera. Señor, ¿sabes qué? Hoy día no tengo ganas de leer tu palabra, perdóname, pero yo sé que debo de leerla porque es alimento para mi espíritu. Ayúdame, Señor. Y yo sé que te va a ayudar. No hay mejor cosa que ser sincero con Dios, ¿no? Señor, ¿sabes qué? Cada vez que veo a esta mujer estoy tentado, Señor. Ayúdame. Señor, ayúdame con esta tentación. Ser sincero con el Señor, ¿no? Y entonces el Señor sabe. Hay versículos que hablan que Él fue tentado en todo y nunca pecó, ¿no? Y es poderoso para ayudarnos, ¿no? Para no pecar, ¿no? Entonces, cuando habla si me amáis, está hablando del amor que nosotros sentimos por Él, ¿no? Muchas tentaciones uno pasa, en verdad, en la vida, y muchas pruebas, pero lo que nos debe motivar a seguirle es, personalmente, a mí lo que me motiva es lo que hizo por mí en la cruz, ¿no? Al entregar a su hijo, ¿no? Yo como padre, sinceramente, yo no entregaría a mi hijo para que muriera por el vecino, ¿no? Pero Dios lo hizo por nosotros, para que nos salváramos nosotros. Y yo siento siempre mucha gratitud, y cuando estoy tentado a pecar o a fallarle al Señor, eh, se me viene eso a la mente, ¿no? Y digo, Señor, ayúdame, ¿no? A no caer. Y eso es, ¿no? O sea, el amor, eso es lo que nos debe motivar a no transgredir su mandamiento, ¿no? No lo veamos así como que un cumplir, ¿no? Porque la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, no es un cumplir mandamientos, sino es una relación con Dios. Porque si tú lo tomas la vida cristiana como un cumplir mandamientos, de aquí a fin de año ya te aburres y te vas. No, ya no quiero hacer nada con Dios porque todo me prohíbe, qué sé yo. Y no es eso, pues. Es una relación con Dios, en verdad, ¿no? Versículo 16 dice, no, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando habla de otro, está hablando de una palabra griega que es ayos, A-L-L-O-S, ayos, A-L-L-O-S. ¿Qué significa esta palabra, no? Es alguien que está junto a uno o otro de la misma clase. Alguien que está junto a uno o otro de la misma clase, ¿no? Entonces, cuando el Señor está hablando aquí, yo rogaré al Padre y os hará otro consolador, está hablando que en verdad es el mismo Señor, ¿no? Para que esté con vosotros para siempre, ¿no?
para que esté con vosotros para siempre. Parece contradictorio, pero es así. El Señor los iba a dejar a ellos, iba a morir, al tercer día iba a resucitar, después iba a subir a los cielos, pero el Espíritu Santo iba a venir, ¿no? Y era el mismo Señor. Por eso que aquí encontramos cuando se habla acerca de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son el mismo Dios, ¿no? O sea, no es que están separados, sino son uno mismo, ¿no? Jesús pronto iba a dejar a sus discípulos, pero seguiría con ellos. ¿Cómo podía hacer esto? El Consolador, el Espíritu mismo de Dios, vendría después que Jesús se marchase para cuidar y guiar a los discípulos. El poder regenerador del Espíritu vino sobre los discípulos antes de la ascensión de Jesús y se derramó sobre los creyentes en Pentecostés, ¿no? Poco después de que Jesús ascendiese al cielo, el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros y en todos los creyentes, que nos ayuda a vivir como Dios quiere y a edificar la iglesia de Cristo sobre la tierra. Por fe podemos apropiarnos del poder del Espíritu cada día. La palabra que se traduce consolador combina las ideas de consuelo y consejo. El Espíritu Santo es una persona poderosa que está de nuestra parte, ¿no? Obrando por nosotros y con nosotros, ¿no? Disculpen que no les puedo dictar por el tiempo, en verdad. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí yo quisiera que apunten, ¿no? Cuando dice estará con nosotros para siempre, eso está en Juan 14:16. Cuando dice el mundo en general no puede recibirlo, eso está en Juan 14:17. ¿Está bien? Repito. Ya. Estará con nosotros para siempre, 14:16, Juan. El mundo en general no lo puede recibir, en Juan 14:17. Mora con nosotros y está con nosotros, en el mismo 14:17, ¿no? Nos enseña, está en Juan 14:26. Nos enseña en Juan 14:26. Nos recuerda las palabras de Jesús, Juan 14:26. Nos recuerda las palabras de Jesús, Juan 14:26 y 15:26. Nos recuerda las palabras de Jesús, Juan 14:26 y 15:26. Nos convence de pecado, nos muestra la justicia de Dios y anuncia que Dios juzgará la maldad, en Juan 16:8. Nos convence de pecado, nos muestra la justicia de Dios y anuncia que Dios juzgará la maldad, Juan 16:8. Nos convence de pecado, nos muestra la justicia de Dios y anuncia que Dios juzgará la maldad, Juan 16:8. Vamos con versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo, al haber aceptado al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a nosotros, está en nosotros, y esto equivale a decir que Jesús mismo está en nosotros, ¿no? Aquí estamos hablando un poco de teología, pero es bueno saberlo, ¿no? Lo sabemos, porque a veces no sabemos dónde está. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿no? O sea, tener al Espíritu Santo equivale a tener a Jesús mismo, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Tener al Espíritu Santo equivale a tener a Jesús mismo. Todavía un poco y el mundo no me verá jamás, versículo 19.
Todavía un poco y el mundo no me verá jamás, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Qué bonito, ¿no? O sea, el Señor se va a manifestar, dice, ¿no? Dios sabe lo que sucederá y cómo Él estará con vosotros en todo momento. No debemos temer. O sea, lo que está diciendo es que el Señor siempre va a estar con nosotros, ¿no? Y no debemos de temer ante las circunstancias de la vida diaria. No es necesario que conozcamos el futuro para tener fe en Dios. Debemos tener fe en Él para estar seguros acerca del futuro. Dios nunca nos va a decir todas las cosas que va a suceder en nuestras vidas, ¿no? Pero esto nos da confianza de que Él está con nosotros y por lo tanto no tememos el futuro, en verdad, ¿no? Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Después del Pentecostés, pudieron entender todas estas cosas en verdad, ¿no? No lo entendían ellos, ¿no? Como les dije en un comienzo, hablaban, pensaban de que era un reino terrenal y político, ¿no? Y no lo entendían en verdad, ¿no? Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿no? Interesante cuando dice acá, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea, podemos confiar de la validez del, del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en verdad guió a estos hombres a escribir el Evangelio, los Evangelios del Nuevo Testamento. Y también podemos confiar de que cada vez que Él nos habla a través de su palabra, el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros y nos está haciendo entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. O sea, la misión del Espíritu Santo de hacernos recordar las cosas que el Señor enseñó sigue siendo el mismo, ¿no? No ha cambiado. El Espíritu Santo, así como reveló a los discípulos para que escribieran el Nuevo Testamento, también confiemos que Dios nos puede hablar a través de su palabra diariamente. Y nos habla en verdad. Y ustedes son testigos de eso, ¿no? Es el mismo Espíritu Santo. Él no ha cambiado, ¿no? Habéis oído, versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. No que está hablando de que un Dios es más fuerte, el Padre de Dios es más grande y Jesucristo, no está hablando de eso, ¿no? Lo que pasa es que Jesús en Filipenses 2.6, vamos a Filipenses 2.6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no se aferró a eso, sino se humilló, dice, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? El Señor fue el que escogió llegar hasta ese extremo, ¿no? Jesús lo hizo voluntariamente, ¿no? Eso es lo que el Señor está tratando de decir. Versículo 29. Y ahora
Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis, dice, ¿no? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. A pesar de que Satanás, el príncipe de este mundo, no pudo vencer a Jesús en Mateo 4, cuando vemos la tentación en el desierto, muchas veces tuvo la arrogancia de intentarlo, ¿no? El poder de Satanás solo existe porque Dios le permite actuar, y no porque él está libremente queriendo hacer lo que él quiere, en verdad, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Job, ¿no? Que él le pide permiso, y si Dios lo quiere, para tocar las posesiones de Job. Pero ahí vemos pues que en verdad Dios tiene todo en control, ¿no? Nada escapa de sus manos, ¿no? Pero como Jesús estaba libre de pecado, Satanás no tiene autoridad sobre él. Si obedecemos a Jesús y nos alineamos bien con los propósitos de Dios, Satanás no puede ejercer autoridad sobre nosotros. Es cierto, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que dice que el diablo no nos puede tocar, al menos que Dios lo permita o tenga algún propósito, ¿no? Pero en verdad él no nos puede tocar, en verdad, ¿no? Versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amó al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vámonos de aquí, dice, ¿no? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos y vámonos de aquí. Pareciera que cuando dice levantaos de aquí, sugiere que los hechos de los capítulos 15 y 17 tal vez sucedieron camino al huerto de Getsemaní. Pero otro punto de vista es de que Jesús pedía a sus discípulos que se preparasen para dejar el aposento alto, pero en realidad no lo hicieron así. ¿Y saben por qué? Porque miren lo que dice en Juan 18:1, ¿no? Da la impresión de que ya te dice, vámonos de acá, ya, ¿no? Pero miren lo que dice Juan 18:1. Y habiendo dicho esto, Jesús, estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, ¿no? Ya hablando de Getsemaní. O sea, de los capítulos 13 que hemos visto hasta el 17, siguen todavía ahí en la en el aposento alto. Parece que por ahí están, pero no todavía llegó al huerto de Getsemaní, donde ahí el Señor es apresado, ¿no? Donde Judas de nuevo sigue, le da un beso al Señor, ¿no? Bueno, he tratado de avanzar, disculpen. Yo sé que hay mucho que decir, pero el tiempo y la necesidad era urgente. Oren por Diego, su familia. Él va a venir, muy posible que venga el jueves. Ya sería su última clase, ¿no? Porque ahí ya se va, pues, de viaje a Cajamarca, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Perdónanos si que no hemos seguido conforme a tu voluntad, Señor, pero creemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y que traerá fruto, Señor. Ayuda a mis hermanos, los que han venido, Señor, a que, oh Dios, sigamos, Señor, estudiando tu palabra, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Nos da pena, Señor, todo lo que pasó ahí, Señor, con respecto a Jesús, Señor. Pero gracias porque a través de estos pasajes también encontramos enseñanzas muy preciosas con respecto al Espíritu Santo, con respecto a morada, Señor. Tú lo tienes preparado allá en el cielo, Señor. Gracias porque nos da seguridad, Señor, que un día vas a venir y nos vas a llevar contigo, Señor. Aunque no lo merecemos, Padre, pero es por tu gracia, en verdad, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.